la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de la Fundación Voz Nacional. Esta es una tertulia donde con tres de los panelistas habituales de los programas Pare, Mire y Escuche vamos a ir desmenuzando uno o dos temas que le van a permitir a cada uno de ustedes ir formándose una opinión un poco más detallada y profunda de lo que estamos viviendo en el día a día, en este mare magnum de comentarios, de ideas, de planteamientos por el cual atraviesa la política nacional. Hoy día, probablemente, apuntemos hacia problemas de fondo, como por ejemplo la importancia del hombre, la naturaleza del ser, la importancia de la familia, en una concatenación de planteamientos que están ya en funcionamiento a nivel mundial desde hace ya un par de décadas, pero que en los últimos años han golpeado fuertemente la conciencia de los chilenos, intentando cambiar las estructuras valóricas, intentando cambiar las identidades nacionales, intentando cambiar la historia. Y de esos temas vamos a conversar con Pablo Errázuriz y con Jorge Andrés Droguet en estos minutos de programa que ojalá sean no solo amenos, sino que entretenidos para todos ustedes. Así que Pablo parte disparando. Gracias, Osvaldo. Mira, oye, estamos ensayando este nuevo formato, estimados amigos, y la idea es conversar de política, pero desde una perspectiva un poco más alta de la contingencia, no lo que Kast dijo, dejó de decir, que la Jara omitió, que mintió por aquí, que mintió por allá, en fin. El tema que queríamos, por lo menos desde mi perspectiva, es abordar la gran pregunta, el gran dilema de cuál es el dilema del votante en las próximas elecciones. ¿A qué puede aspirar el votante en las próximas elecciones, eligiendo a quien quiera elegir? Y de esa perspectiva no se puede obviar el análisis de la contingencia global que estamos viviendo. Es decir, eh, la narrativa está asociada a una versión de lo que es el mundo que nos viene, querámoslo o no, los chilenos, nos viene desde afuera. Entonces, la soberanía popular, tal como la prescribe la Constitución, donde nosotros somos libres y soberanos para elegir, y Chile es una república democrática, es una norma, pero como toda norma está en el plano prescriptivo, no en el plano descriptivo. Entonces, la idea es aproximarnos a lo que le podemos pedir realmente a los candidatos que están en competencia, a la oferta electoral, como se ha dado en llamar, digamos. Más o menos, para mí, sería el marco de nuestra conversación de esta hora. Sí, hola, muy buenas noches. Para mí, lo más importante es que tratemos de describir, de mirar en profundo lo que cada uno de los candidatos que constituyen esta oferta electoral nos plantean y que tenga que ver con la verdad, que tenga que ver también con la justicia y que tenga que ver con la belleza.
En ese ámbito, inspirado en estas tres grandes columnas que debiesen sostener a cualquier candidato que termine electo, nosotros debemos también empezar a mirar y, como muy bien plantea Osvaldo, a desmenuzar lo que realmente se nos viene ofreciendo. ¿Qué de eso es retórica? ¿Qué de eso es verso? ¿Qué de eso es simplemente una oferta sin sentido e incumplible? Y otra cosa que es muy importante, ¿están todos los candidatos verdaderamente mirando a la familia? ¿Están todos los candidatos mirando el porvenir y el devenir exitoso de nuestro país? ¿Nos están encadenando a una línea que nos permita entender que tendremos un progreso bien entendido, que tendremos más educación, que tendremos una población más participativa? ¿Hacia allá están apuntándose estas líneas de trabajo o simplemente están apuntando y votando por proyectos de ley o proponiendo proyectos de ley que solo pretenden financiar y fortalecer la maquinaria electoral de cualquiera de estos candidatos? Osvaldo. Sí, naturalmente que estos son los temas de verdad relevantes que deben golpear las conciencias de los electores. Eh, Cuando nosotros estamos hablando y colocando sobre la mesa este tipo de problemas, nos estamos refiriendo a una estructura de carácter mundial, porque esto no solo afecta a lo que está ocurriendo en nuestro territorio, en nuestra nación, en nuestra patria, está ocurriendo a nivel mundial. Si uno analiza los estándares de rendimiento, por ejemplo, en países que para nosotros eran paradigmas de desarrollo, como Noruega, como Dinamarca o Suecia, en el sentido de qué es lo que ha significado estos cambios de paradigma en el sistema de destrucción de la cultura de Occidente. Hoy vemos con terror que las nuevas generaciones, las que están entre cuarto básico y el último curso de enseñanza básica y los últimos cursos de enseñanza media, antes de ingresar en estos países, y lo mismo está ocurriendo en Chile con situaciones mucho más profundas, es el nivel de comprensión de lo que están leyendo los jóvenes, los niños. Aquí hay un tema que es tremendamente profundo, tremendamente delicado, porque si no hay comprensión de lo que se dice, de lo que se lee, no está funcionando el mecanismo de la razón. Y por lo tanto, si no se puede razonar, no se pueden tomar decisiones, no se puede estructurar un pensamiento crítico. Y lo que es más grave, vamos perdiendo sistemáticamente el control de nuestra libertad. Si no se sabe leer y entender lo que se lee, si no se sabe comunicar lo que se piensa, vamos camino directo a la esclavitud de un sistema que ha logrado permear las instancias culturales a niveles que son absolutamente dramáticos para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo de la cultura. Es por eso que estamos insistiendo que aquí se está golpeando duramente el fenómeno valórico de la cultura occidental. Y bien vale la pregunta de Jorge, ¿cuáles son los candidatos que mejor nos representan, que están tocando temas de esta naturaleza? ¿Quiénes están tocando temas de esta naturaleza? Yo no quiero aparecer ante la audiencia como un hombre alarmista, como un conspiranoico o como quieran calificarnos. Porque saben una cosa, estimados amigos, las clasificaciones, las etiquetas que se le han puesto a todos los que estamos denunciando estos hechos, forman parte de una estructura que yo he llamado, y lo dije en el programa de ayer, la gran mentira. Nos están haciendo comulgar con una gran mentira y hay una serie de principios manejados desde los organismos internacionales que están todos
absolutamente concatenados uno con otro. Terminar con el hambre mundial, terminar la pobreza, terminar con el daño al medio ambiente, por nombrar tres. Por nombrar el quinto, quizás el más grave, para hacer posible la sexualidad en la estructura de los géneros desde los niños infantes de 2, 3 años hacia arriba. Ejemplos de eso tenemos por millones de cómo están cometiendo las peores aberraciones con la formación de nuestros niños. Paul. Yo lo que conversábamos fuera de cámara con Osvaldo era un cambio cualitativo que había en el mundo. Yo quisiera hacer un recuerdo histórico, digamos, porque lo que nosotros conocemos como estados-naciones no nacieron como callampas en el bosque, son una creación humana histórica que tiene una historia conocida. Fines del siglo XVII se produce lo que se llamó la Paz de Westfalia, donde hartos ya de caos, de guerra, de muerte, de hasta canibalismo en Europa, con la guerra de los 30 años, los soberanos, la gente del poder, pactó una forma organizativa que eran los estados nacionales. Y los estados nacionales administraron el poder desde entonces, yo diría con una fecha de vencimiento, estimado contertulio. Y esa fecha de vencimiento fue el año 1960. ¿Por qué digo esta fecha? Porque los estados nacionales hay que recordar las palabras de un máximo teórico de la guerra, que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, cuando hay una colisión de voluntades, lo primero que se hace es política y lo último que se hace es guerra. Pero ¿cómo se entendió la guerra hasta 1960? Se entendió como unas colisiones bélicas donde cañonazos van, cañonazos vienen, y matanzas de jóvenes que van en el frente de batalla. Toda la ciencia de la guerra como la conocimos desde Westfalia hasta 1960 dejó de existir. ¿Por qué digo 1960? Porque me estoy posicionando en la crisis de los misiles, donde a través de un acrónimo en inglés se determinó que había consideración de la posesión de armas atómicas por parte de las principales potencias, la continuación de la guerra al estilo napoleónico significado la desaparición del género humano. Entonces, esta frontera entre la política y la guerra, que la Paz de Westfalia la dejó claramente determinada. Había que decir, yo me estoy entendiendo con este caballero a través de la política y ya no me puedo entender, entonces, señor, le declaro la guerra. Así se hacía, con honor, ¿me entiende? Chile le declaró la guerra a Perú, Perú a Chile el año 1879. Los ejemplos son muchos. Pero ese formato de guerra desapareció, estimados amigos. Hoy día lo que hay son unas escabechinas de seres humanos aisladas, como la guerra de Ucrania, como la guerra en el interior de los territorios de Palestina, donde en definitiva lo que se hace es usar la fuerza para logros políticos. Pero esto de la política también se tensionó hacia la guerra, es decir, tú no me quieres hacer caso a mí, pues yo te voy a poner toda la fuerza de mis medios para someter tu voluntad. Y en eso estamos desde 1960, donde, perdonando, estamos cubiertos de un montón de premisas que son orientadas a someternos. Hay una sociedad natural compuesta de la familia, compuesta del Estado, que era una orden racional, porque el Estado Nacional Chile, que va de Arica a Punta Arenas, tiene una racionalidad, tiene una capacidad de control, pero eso, los poderosos del mundo, y esto no es conspiranoia, como tratan de, ¿cómo se llama? Etiquetar. Etiquetar,
no es que a través de campañas de difusión de determinados disvalores y de determinadas herramientas, como son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1945, se pretende despotenciar a la capacidad de reacción de los estados nacionales. Eso continúo mi desarrollo Sí. para cuando don Jorge nos diga lo que sea menester. El tema para mí apunta al efecto que eso ha tenido en las distintas poblaciones y yo lo quiero aterrizar en nuestra población nacional. A la pregunta, ¿qué le conviene al gobernante? ¿Una población culta o una población ignorante? Debemos estructurar una respuesta que permita entender qué es lo que quieren también los gobernantes y qué les conviene a los gobernantes. Si nosotros nos situamos en imágenes políticas demagógicas de comienzo del siglo XX, si vayamos solo 100 años atrás, vamos a encontrar con que el fondo no era hablarle a las cabezas, a las mentes, donde gran parte de la población era analfabeta, donde los acarreos de votantes eran por una chuisca de vino, por un asado, Un zapato. media empanada, un zapato a la ida y el segundo a la vuelta. Los Ese tipo- choclones. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que en Chile tuvimos un proceso educacional o instruccional, no quiero hablar de educación, sino que de instrucción más o menos exitoso, donde gran parte de la población mutó de analfabetos a letrados básicos, elementales, con relativamente baja comprensión, y ahí se dieron cuenta que esa gente empieza a opinar y empieza a incomodar a esta casta dirigente. Bueno, ¿qué hacemos? La respuesta estuvo a final de los 50, mediados de los 60, y dijeron, mira, entienden poco, lo que hay que hacer es volver a la Edad Media, hablemosle en latín. ¿Cuál es el latín que nos han metido? Hablar en difícil, cosas elementales. Empezar a llamar a la mesa silla y a la alfombra llamarla simplemente camioneta. Pero sí es verdad. Entonces, cuando estructuro un lenguaje que no se entiende, bueno, volvamos ahora hace 100 años atrás. No había que hablarle a las cabezas, se le hablaba a los estómagos. ¿Qué están haciendo hoy día y qué pretenden hacer hoy día? ¿Cómo controlamos las poblaciones? Una vez más, controlándoles el estómago. ¿Cómo y cuándo se revelan las poblaciones? Cuando no satisfacen el estómago. Entonces, desgraciadamente yo veo en nuestros dirigentes políticos una pobreza conceptual importante, no son capaces de defenderse de todo este fenómeno deconstructivo, no son capaces tampoco de jugar en esa cancha de un peso intelectual mayor y algo más grave. Lo que sí veo es una ambición, un afán tremendo de enquistarse definitivamente en el poder. Y cuando digo en el poder, no quiero que miren más allá de la conveniencia económica para ellos primero, luego para ellos, para los propios y luego para los partidos políticos que casi no existen. Osvaldo, por favor. No, en eso Jorge tiene toda la razón. Se ha estructurado un neolenguaje, un cúmulo de nuevos términos que en el fondo, voy a emplear una palabra que no está en el ¿Diccionario? no, está en el diccionario, pero no está en el consciente colectivo general. Si ustedes analizan con detención los discursos que tienen, por ejemplo, la comunista Jara, está lleno de un concepto empleado por mí correctamente que son oxímorones. Cada elemento que la señora Jara dice es contradictorio a lo que piensa. Y eso se está llevando a la práctica prácticamente, valga la redundancia, en la mayoría de los candidatos. Yo puedo señalar a dos que tienen la cabeza llena de oxímorones, la Jara y la Matei. Entonces, en este contexto, se está produciendo al interior de la ciudadanía
una confusión conceptual tremenda, porque lo que dicen hoy lo contradicen mañana, y así va en este juego. Y yo tendría que suponer que aquí no hay ningún problema de cabeza. Aquí hay una estrategia política. Es una estrategia política coordinada, planteada, con distintos objetivos en cada uno de los candidatos que yo he mencionado. Pero yo me pregunto, cuando la señora Cara sostiene que hay que abrir las cárceles y sacar los No, delincuentes de alta de peli- alta peligrosidad y darle trabajos sociales para que se reintegren en la sociedad. Y luego dice que el país tiene que estar tranquilo y seguro. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Con toda la delincuencia en la calle, haciendo trabajos sociales. Cuando la señora Matei dice que ella es una defensora de la libertad y luego dice que la mejor forma, la más eficiente, porque ella lo ha probado donde ha trabajado, es controlando a la ciudadanía a través de cámaras, porque esa es la mejor manera de tener un control sobre lo que está ocurriendo en la ciudadanía. ¿Y dónde queda, señora Matei, el valor de la libertad individual y la privacidad de cada uno de nosotros? O sea, se vuelven a superponer. Entonces, cuando se le plantea a ella que está en peligro la libertad individual con este sistema de control y no con el uso de las atribuciones propias que tiene un presidente de la República, haciendo uso de todas las normas constitucionales que tiene, haciendo uso de todos los derechos que la Constitución le otorga al presidente de la República para controlar el orden público, ella sostiene que a veces es preferible perder libertad, pero controlar la delincuencia. Yo creo que ambas están en errores conceptuales profundos. Sí, pero antes, Pablo, pero las dos tienen un Dios mirando hacia arriba. Es un Estado todopoderoso. Y eso es gravísimo, Sí. porque la libertad ahí simplemente no es que deje de existir ni sea suprimida, simplemente desaparece hasta de la carga cognitiva de cualquier ser Eso, humano. eso Así es. nos enfoca a un dilema muy grande. Cuál es el tamaño que tiene que tener el Estado cuando el Estado se ve agredido por un montón de agencias internacionales que quieren formatear a su población? Ese es un tema que hay mucha diferencia entre estos contertulios, ¿ya? Es decir, yo tengo diferencias con todos los candidatos sobre el particular, pero la cuestión más básica es la siguiente. No cabe duda que la candidatura del Partido Comunista responde a una agencia, responde a una ideología que todo el mundo conoce y que, aunque le pongan un tutú rosado, mató 150 millones de personas en el siglo XX. Eso no se puede discutir, ¿ya? Y cada vez que toman el control del poder en los pobres y tristes países que les van quedando, el resultado es que, como en Cuba, que lo único que aporta a la riqueza local es la prostitución, en el caso de Venezuela, que hay unos sátrapas que regalan bistec para la Navidad, en fin, una cosa de una pobreza sobrecogedora en dos países que deberían ser luminosos referentes de América Ibérica, o sea, de Iberoamérica. Bueno, eh, todo el mundo sabe cuál es el resultado del comunismo. Que no me vengan con que hay una señora por ahí un poco gruesa que dice que no, que esto es una cosa que quien va a ser comunista, pero no va a ser comunista, en fin. Yo saco absolutamente para el lado a la candidatura del Partido Comunista porque todos sabemos hacia dónde ella va. Ahora hay un disenso entre el muchacho este que es alcalde de Maipú porque le quieren endilgar un nuevo de estas víctimas
Es decir, el comunismo se alimenta de resentimiento, pretende el caos y busca la esclavitud. Punto final. Me refiero ahora a los demás candidatos. Y el problema con que nos encontramos con respecto a los demás candidatos es de aquellos que están casados con Z, con agendas internacionales. Entonces nosotros tenemos a la señora Matei, que viene de una municipalidad que de pronto nos expropió los espacios comunes. ¿Por qué? Porque hay un informe de unos expertos. Esa palabra es un talismán. ¿Ah? Un talismán. Ustedes saben lo que es un talismán, estimados auditores. Un talismán era una piedra mágica con la cual todos se quedan callados. Le mostraban la piedra y todos se quedan callados. Entonces la palabra expertos, ya, todos callados. Entonces nos transforman en un infierno la ciudad, gracias a un talismán que dice tenemos que bajarnos de los autos, tenemos que subirnos a las bicicletas, tenemos que andar en monopatín, en fin. Ella está casada con Z, con agendas internacionales que tienen, pretenden la ciudad de los 15 minutos, ustedes la conocen, Sí, por supuesto, sí. que se diseñó en la burocracia de las Naciones Unidas. Tenemos a un candidato Kast que fue en la segunda vuelta presidencial anterior a ofrecer sus buenos oficios a la Fundación Rockefeller, donde fue recibido con los brazos abiertos. Recogió los votos de los que estábamos absolutamente en contra de que se le tocara una coma y un punto nuevamente a la Constitución de 1980, obtuvo una abrumadora mayoría con esa oferta electoral y cuando estaba arriba del caballo dijo: uy, me equivoqué, ahora no quiero esa constitución, quiero una constitución indigenista, quiero una constitución, en fin, que establezca todos los principios que están tratando de integrarnos en esta verdadera guerra, porque la guerra, estimados auditores, se transformó desde 1960 en adelante. Ya no va a haber cañonazos. Los cañonazos son los que, donde se prueban las armas de los que venden armas. La verdadera guerra está en las pantallas, en esa pantalla, en esta. Ahí se juega el destino del futuro. Ahí se tuercen las voluntades. Entonces, en tal sentido, lo que tenemos que despejar, como en matemática, cuando uno despeja los problemas, ¿ya? Lo que tenemos que despejar, la candidata del Partido Comunista para afuera. Todos sabemos lo que piensa. El resto es música y va a arrastrar a un 25% de resentidos que hay en Chile, que cuesta mucho erradicarlo, porque esa es la única bandera donde el comunismo es imbatible entre los resentidos. Si yo soy resentido, si yo no sé agradecer de que esto es un anteojo que costó mucho construirlo, o que esto es un celular que costó mucho construirla, y yo nunca doy gracias a nada. Yo soy un resentido porque todo lo veo desde la perspectiva, desde mi resentimiento. Y lamentablemente hay una fracción de la población que no se la van a peñiscar al candidato del Partido Comunista de modo alguno. Pero como ese porcentaje de la población chilena es menor, al menos menor que el que había en los años 60, en que Chile no era un país de oportunidades, como hoy día sí lo es, porque a pesar de todo lo que se ha hecho después de la obra del gobierno militar, Chile sigue siendo un país de oportunidades. Y como los jóvenes quieren oportunidades, quieren desplegar su creatividad, no le van a dar el voto al candidato del Partido Comunista que se alimenta de los resentidos. Pero nos toca despejar en este problema matemático los candidatos que se llaman de centro derecha. Y hay que preguntarse entonces, ¿quiénes juegan por esta agenda internacional que nos tiene con las patas para arriba? Que nos tiene, como dice mi estimado contertulio, diciendo que esta mesa es un Jeep 4x4, que ese teclado es, qué sé yo, un platillo volador.
¿Me entiendes? En que cuando un hombre que tiene unos genes y una mujer son la misma cosa, no. O sea, hay cabezas de pescado que están elevados a la calidad de dogmas por parte de los expertos, ¿ya? Que nos tienen contra la pared. Es decir, los pobres judíos estaban adentro de los campos de exterminio por parte de los nazis a punta de metralleta, ¿ya? Y el que se portaba mal o todos al final los mandaban a las cámaras de gases para exterminarlo. A nosotros no nos amenazan con metralletas, nos amenazan con con mentiras que se van acuñando y que esclavizan la mente juvenil. Entonces, por despeje, para mí, modesta opinión, y aquí no tengo por qué estar de acuerdo con todos los contertulios, el único candidato que me va quedando es don Johannes Kaiser, que ha manifestado su independencia respecto de estos poderes. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que Chile es una realidad que merece ser conservada, que fue creada a punta de esfuerzo y sangre por nuestros antepasados y que creo que hay que salvarla. Me extendí un poco, pero... No, está muy bien. está muy bien. Yo creo que todos estamos apuntando hacia la misma dirección. Pero yo quiero ahondar un poquito más en los planteamientos que se han hecho para que la gente entienda. Toda esta estructura del nuevo pensamiento, del nuevo orden mundial, donde lo que se pretende es que todos seamos cada vez más pobres, donde se pretende que cada uno de nosotros piense de manera exactamente igual al que tengo al lado o al que está más allá, donde se pretende que las oportunidades prácticamente no existen, donde se le rompe definitivamente todo espacio de creación y de posibilidad de futuro. Todo esto tiene un denominador común. Todo esto está controlado, dirigido, orquestado, estructurado a través de grandes consorcios económicos que, tal como lo explicó Pablo al comienzo de esta conversación, vienen funcionando desde hace ya muchísimos años. Él puso como fecha del cambio general en 1960, el conflicto de los misiles de Estados Unidos con Cuba fue el que despertó un poco la atención sobre estos temas en que estábamos prácticamente condenados a desaparecer del planeta. Pero entonces aparecieron los Illuminati y generaron un pensamiento distinto. Si bien es cierto, no queremos terminar con la humanidad, sí queremos controlar a la humanidad. ¿Y cómo vamos a controlar a la humanidad? Bueno, empezaron a diseñar distintas estrategias. Perdón que te interrumpa, o sea, como que no queremos exterminar a la humanidad relativo, porque toda esta campaña del aborto, de la reducción de población. Sí, para allá iba. O sea, no queremos exterminar la humanidad, pero curiosamente, en esta famosa agenda de planteamientos mundiales, que tiene 17 objetivos, a los cuales 168 países han suscrito, ya sea acuerdos, ya sean normas, y en Chile, uno de los primeros que ha suscrito prácticamente el total de los acuerdos. ¿Cuándo no es Pascua en diciembre? Exactamente. El total de los acuerdos. Tanto así, y los quiero llevar a una historia que todos ustedes conocieron, que si no es por la falsa enfermedad que afectó a la humanidad, nosotros habríamos tenido una ciudad especialmente construida en los terrenos del antiguo aeropuerto de Los Cerrillos,
para albergar una asamblea internacional para ver el problema del medio ambiente. Otro gran cuento que todos los países que están suscritos a esto, al Pacto de París y hacia otros, ya forman parte de una gran mentira y nos han querido meter en la cabeza que nosotros somos los responsables ahora, no ellos con la bomba atómica, no, somos nosotros los responsables de que el mundo corra peligro por este calentamiento global y por lo tanto tenemos que evitar la emisión de anhídrido carbónico, olvidándose, mis queridos amigos, de lo elemental y simple que nos enseñaron a todos en el colegio desde que aprendimos a leer. Que sin ¿Ya? anhídrido Que carbónico sin anhídrido carbónico no hay vida. nos morimos todos. Sin anhídrido carbónico no hay vida. No tengo una pizarra, pero les podría hacer el gráfico, el dibujo completo, ¿ya? Pero resulta que de ese anhídrido carbónico se alimentan las plantas, Así es. hacen la fotosíntesis, se libera oxígeno para que nosotros respiremos. Y el carbono que ahí se produce forma la cadena de azúcares que permite que nosotros alimentemos a los animales, comamos lechuga, zanahoria y todo lo demás. Pues resulta que ellos han dicho ahora que hasta la flatulencia de una vaca o la flatulencia de nosotros, los humanos, por golosear, podría también ser un índice altísimo de elementos que permiten el calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que están recomendando? Una comida vegana, y ahí aparecen todos los nuevos movimientos de veganos. Aparecen los ecologistas peleando para que para que se conserven los ríos, para que se conserven los bosques, para que se conserven, que me parece muy bien como una política general de respeto a la naturaleza. Pero no por eso yo no voy a aprovechar la potencialidad de un río para construir una planta hidroeléctrica movida por agua y voy a generar electricidad más barata, ¿ya?, que la que hoy día están proponiendo. Más barata y más limpia. Más barata y más limpia que la que hoy día están proponiendo con todos estos mecanismos de energía eólica, energía verde, hidrógeno verde y toda esta monserga de historias que nos han contado. Pero aquí es donde yo quiero detenerme un minuto, un segundo. Resulta que todo esto, lo dije al comienzo, está manejado por las grandes empresas. Ustedes saben que todos ustedes han comprado por internet, así que no les voy a mencionar los personajes, ¿ya? Los dueños de estas grandes cadenas importantes de ventas online, en lo que se llamó la gran crisis de la pandemia, quintuplicaron su fortuna. Quintuplicaron su fortuna. ¿Quiénes son? Los que forman parte de los grupos asociados a estas grandes políticas de mejoramiento de la calidad de vida del ser humano en el planeta. El dueño de una, el dueño de la otra, el dueño del banco tal, el dueño del banco cual. Son ellos los que dirigen por mecanismos netamente comerciales de redituar utilidades estos cambios. Voy a hacer una asociación. Hace pocos días atrás, un destacado empresario se compró un comando. ¿Ya? Se compró un comando porque él dijo que aquí había que poner orden. Y se compró el comando. Un hombre que tenía una presencia importante desde el punto de vista de la dirección de todos los que se dedican al comercio, a la industria y al comercio. Ok. Este señor es un gran exportador de ciruelas. Se compró una enorme empresa que estaba media avenida menos en el estado de California, precisamente en Fresno.
e invirtió una cifra que para cualquier chileno es tremendamente importante. Y evidentemente tiene un resultado importante desde el punto de vista agroindustrial. Altamente tecnificada. ¿Quién le prestó la plata? El banco JP Morgan. ¿Quién es el dueño del banco JP Morgan? Uno de los principales miembros del grupo Bilderberg. Son los que arman la reunión de Davos. Son los que controlan la política mundial, la bolsa mundial y las economías de los países poderosos. A todos esos señores les interesa la pobreza de los países con menos potencialidades. Y aquí hay al menos varios políticos, entre ellos candidatos a la presidencia de la República, que están ligados por esta agenda a este tipo de consideraciones, ya que Chile Vamos, que fue gobierno pasado, fue uno de los primeros en firmar el pacto relacionado con el medio ambiente. De tal manera, señores, que no estamos ajenos a una realidad gravísima que nos afecta. Gracias. Quiero agregar algunas cosillas. Primero, esto no es novedoso y no hay excusa para los candidatos que no lo sepan. El Club de París viene trabajando por más de 5 décadas, a quienes reúne, entre otros, los señores mencionados por el señor Rivera. Hace 35 años salió el informe Río. Bilderberg tiene una página web que es .org, para si alguien la cree que estamos hablando lecera, revísenla. Sí, claro. Salió hace 35 años, se emitió el informe Río, este crecimiento igual cero, que era la única posibilidad de futuro y subsistencia a nivel global. Novedoso, 35 años, se demoraron 15, o sea, por favor, hasta donde llego yo son 50 años, 10 lustros en llegar a proponerle al mundo crecimiento igual a cero. Para allá van los palos. Primera cosa. Fíjense ustedes que en todos los candidatos que tenemos hay algo que no se dice. No quiero expresar la libertad, pero es lo que está de fondo aquí y juega absolutamente. Pero la libertad individual. Fíjense ustedes que no da votos plantearle al electorado que deben tener mérito, deben esforzarse, deben cansarse, deben trabajar para poder solucionar y satisfacer sus necesidades, para eliminar ese resentimiento del yo no pude, yo no supe, yo no fui, no participé. Es culpable de lo que me pasa. Exactamente. ¿Quién es el culpable? El que sí lo hizo. Quiere salir del colegio, tiene que estudiar. Hoy día todos los niñitos los pasan de curso obligatoriamente, y si no, la nueva moda es amenazar de muerte al profesor. Por lo tanto, ignorantes, idiotas institucionalizados ya tienen su certificado de cuarto medio. Pueden ser recolectores de basura y ascensoristas que también están en desuso. Segundo lugar, una cosa es leer, otra es estudiar, pero lo único que tiene que ser evaluado es cuánto aprendió y cuánto es capaz de hacer y de expresar con el conocimiento adquirido. Aquí basta con que diga que leyó para que se le califique con suficiencia. Entre otras cosas, la corrupción ha llegado incluso a los niveles de evaluar para certificar. Se pone el 4 donde antes estaba el 2. No es suficiente, saben. No saben, no son capaces de articular conocimiento, no son capaces tampoco de entender estructuras filosóficas, no son capaces tampoco de participar y no son capaces de entender y reconocer que son ignorantes peligrosos. Y así es como los vemos en los ministerios, fracasando y dejando las cosas. El problema está en que juegan con el futuro de este país, de esta nación que yo estimo, considero, amo,
como maravillosa. Yo creo que es momento de que cierre, señor Rivera. Sí, yo creo que lo que hemos abordado es de verdad una problemática de gran importancia y lamentamos que este tipo de análisis, con más o con menos vehemencia, pueda estar en la discusión política, porque lo que estamos planteando es libertad, lo que estamos planteando es soberanía, lo que estamos planteando es meritocracia, lo que estamos planteando es saber crear pensamiento crítico, lo que estamos planteando es saber tener valor por nuestra identidad como persona y como nación. De esos temas, por lo menos yo no he escuchado a ningún candidato, salvo a Johannes Kaiser, que ha tenido una posición absolutamente clara en estas materias. Y ha sido un hombre que se ha planteado abiertamente contra la hegemonía mundial a través de lo que nosotros hemos planteado durante esta conversación. Nosotros le agradecemos Si me permite su sintonía y se despide Paulo de ustedes. No, lo que quería dar era, o sea, de lo que yo creo, yo hablo de lo que creo, oye. Y yo soy un optimista, es decir, un optimista no nato, sino que hay una cuestión que se da a través de la historia. Primero que nada, cuando hay momentos de bonanza, la bonanza supone el empoderamiento de ciertas oligarquías. Así sucedió en la antigua Grecia, así sucedió, es decir, la oligarquía mató a Sócrates en la antigua Grecia. Eh, los reyes católicos tuvieron que enfrentarse a las oligarquías de Aragón, en fin, para poder sacar un proyecto de construcción de un mundo, porque eso es lo que construyeron los reyes católicos, es decir, Isabel y Fernando. Fundaron un mundo, bien digo, Fundaron una cultura. un mundo completo. Entonces, para digamos, generar cuestiones creativas hay que arrostrar y enfrentar a las oligarquías. Eso es una constante en la historia y hay una constante también en la historia, que las oligarquías siempre están lejos de lo que quieren influir, siempre están lejos del pueblo. Entonces no tienen la sintonía fina de lo que piensa, lo que siente el pueblo. Entonces, en tal sentido, yo me atrevo a decir que estamos viviendo el colapso de un proyecto globalista. Ese colapso empezó tal vez con la elección de Donald Trump. Él ha tenido que maniobrar como una especie de rompehielos para que no se le quiebre el casco, digamos. Eh, no soy un gran defensor de la figura de Donald Trump, pero ha tenido que maniobrar para poder llevar una agenda liberadora adelante y congraciarse. Eso ha generado cierta disputa en los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos va a salir adelante nuevamente como el baluarte de la libertad. Yo no soy un admirador de las culturas anglosajonas, pero hay que decirlo que Estados Unidos va a seguir siendo hegemónico. Pero lo que quiero decir es que en las próximas elecciones tenemos una obligación clara, enfrentarnos a esta realidad o sumirnos, hacernos sumisos de una agenda que manejan unos ricachones en algún lugar de Suiza, etcétera, etcétera, o tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra nación, de nuestra familia y salir adelante con lo que yo creo que va a ser el primer país de América hispánica. Entonces, mi visión es optimista.
yo creo que la agenda globalista está en pérdida, es como un globo que ya está pinchado y nosotros, yo pienso que en algún minuto va a despertar el electorado, va a darle su preferencia al candidato que es de mi preferencia, que es Johannes Kaiser, porque es el único que ha levantado este tema que a mi juicio es crucial. Así que con eso cierro mi participación y agradezco a la audiencia su preferencia y su interés y esperamos poder estar la próxima semana con otro coloquio por el estilo. Gracias, buenas noches. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy.